Soy Hilda Anaya de Basto, docente en Filosofía y Letras. No soy preparada en historia, pero amo la historia profundamente porque mi padre era un enamorado de la historia, de manera que conocí la historia de mi querido territorio de la mejor fuente posible, porque él era un académico nato, que conocía mucho lo que su padre a su vez también le había contado. Todo esto que mi padre me narraba lo conocí también en unas hojas que me regalaron, mecanografiadas por el padre Ismael Mejía Calderón. Este sacerdote formaba parte de la Academia Santanderiana de la Historia. Y por allá, a mediados del siglo pasado, él estuvo recogiendo toda la historia de la región. Primero que todo es importante comentar que este era territorio indígena, bueno, como la mayor parte del territorio colombiano. Aquí estaban ubicados los indígenas chitareros, llamados así porque eran expertos en hacer chítaras, o sea, vasijas de barro. Tengo entendido que pertenecían a la familia Chibcha. Desconozco la forma como desaparecieron, tal vez como la mayoría de nuestros grupos indígenas, por los problemas con la gente que vino de ultramar a vivir en Colombia, a colonizar. De lo más antiguo que conozco con respecto al municipio en sí, esta región pertenecía a Pamplona, a la provincia de Pamplona. Y este era el principal surtidor de cereales y de verduras, de cosas naturales, alimentos para Pamplona. De tal forma que en la parte alta del municipio, bueno, por otro lado, perdón, a nosotros nos llaman coloquialmente los chulos, porque esto era una planicie inclinada, es una planicie inclinada que inicialmente se llamaba la planicie del Gallinazo, y entonces por eso nos dicen chulos. Les decía, en la parte alta había un molino donde se molían los cereales para enviar las harinas a Pamplona. Algunos terratenientes construyeron pequeñas casas alrededor del molino y después eso fue creciendo, se convirtió en un villorrio, en un pequeño caserío, y construyeron una capilla y el municipio empezó a crecer poco a poco. Dice el padre Ismael Mejía Calderón, también un escritor del municipio, que ha escrito alguna biografía, perdón, alguna historia del municipio, que en 1773 había un sacerdote que manejaba la capilla que había aquí en Concepción. Este sacerdote mandó a un apoderado hasta Bogotá para que fuera creado el municipio, cuando eso no municipio, pero para que fuera creado, y entonces creado como villa, se dirigió el apoderado hacia el arzobispo santafereño para solicitar que esto se erigiera, no villa, parroquia. O sea que iba a quedar gobernado pues por la iglesia, por el sacerdote que estaba. El arzobispo, tengo aquí algunos apuntes, Fray Agustín Manuel Camacho, declaró creada la villa, pero realmente se necesitaba la firma
Esto fue el 6 de marzo de 1773. Declaró creada la villa, pero de palabra, porque la firma del virrey era necesaria. Y no se pudo hacer en ese momento porque había algún problema de linderos que había que solucionar y faltaban documentos, de tal forma que tuvieron que esperar hasta el 20 de julio de ese mismo año, 1773. Y ahí sí fue cuando, en esta fecha, don Manuel de Guirior, el 20 de julio de 1773, firmó y selló la creación de la villa. Se trajo una imagen de Quito, de la Inmaculada Concepción, y en honor de esa imagen se le dio el nombre a la villa de la Inmaculada Concepción. Este virrey era pues el virrey de la Nueva Granada, ¿no? Se aprobó la parroquia. En 1781, don Pedro José Angarita formó un grupo de gentes de la región para apoyar a los comuneros. Esto demuestra que somos, como todos los santanderianos, desde siempre gente muy aguerrida. 3 años más tarde pusieron aquí los correos nacionales. Todo esto me hace pensar que de alguna manera Concepción fue un terreno poblado por gente progresista y culta, como lo vamos a ver en el resto del relato. En 1813, el gobierno de Pamplona fue derrotado en Barrilos. El gobierno de Pamplona fue derrotado en Barrilos, no sé dónde queda, y por lo tanto huyeron hacia Concepción. Gente educada, con poder gubernamental, se ubicó aquí en Concepción, en esta planicie del Gallinazo, ¿no? Por estos días se recogen otras 200 personas para las luchas, personas recogidas de toda García Rovira. No existía todavía la provincia, esa se crea más tarde. La gente del Socorro también fue vencida y tuvo que venir a asilarse también en Concepción. Entonces nos damos cuenta cómo vino gente de Pamplona, gente del Socorro, la gente con poder de gobierno, la gente con educación, con cierta visión de mundo, y empezaron a hacer este territorio grande y empezó a crecer. En 1815 se reúne aquí una tropa que van para Pamplona a dar la lucha. Cayeron presos. Alguno de nuestros próceres fue ahorcado en Barinas, Venezuela, y otros en la plaza de Málaga. Sin embargo, era Concepción la capital, era el fortín, y era donde estaba viviendo la gente, la aristocracia de todo este oriente del país. En 1821 fue el Congreso del Rosario de Cúcuta. Allá hubo representantes de Concepción. O sea, para mí es emocionante ver cómo Concepción estuvo en cada uno de estos eventos importantes que hubo en nuestra historia colombiana. Por estos días Bolívar venía con la idea de llegar hasta Bogotá y traía a su gente. Se atrincheraron
en el templo, perdón, en la capilla que había en Concepción, aquí en la parte baja, donde hoy es el parque, donde está actualmente la Policía Nacional. Ahí era la capilla y hubo alguna escaramuza y hubo heridos. Entonces los sacerdotes, el sacerdote del lugar dijo que había sido manchada, profanada la capilla con sangre humana. Eran los patriotas de Bolívar, pero que había sido profanada, que por lo tanto no podía continuar como capilla, y se construyó el templo donde es ahora. Ahí donde había sido la capilla, después se construyó un teatro municipal y ahora pues es sede de la Policía Nacional. En 1825, el general Santander nos da el título de villa. Hasta ahí habíamos sido parroquia. Ya empezamos con el título de villa, en 1825. En 1866, Solón Wilches, un personaje egregio de aquí de la provincia y de Colombia, porque fue presidente del Estado Soberano de Santander. Realmente era nacido en el Cerrito, pero se crió desde muy niño aquí, desde muy pequeñito. Y él, junto con otros hombres destacados, entre ellos Felipe Cordero, recogieron gente y abrieron el primer camino hasta Casanare, porque no había comunicación. Recordemos que todo este sitio era bastante salvaje, todavía es un poco dificultoso, y abrieron el primer camino hasta Casanare. Cuenta la leyenda, digo yo la leyenda, que pasaron muchas hambres, muchos sufrimientos. Dice el padre Ismael Mejía Calderón que tuvieron que comerse hasta el perro que los acompañaba, que cocinaron las vainas de los cuchillos y de los machetes hechas en cuero, los cocinaron para poderse alimentar. Pienso que es un poco de leyenda, ¿no? En 1867 se nombra cabecera del registro y notaría. Eso quiere decir que esta notaría era obligatorio que se registrara la gente de Cerrito, Carcassí, Capitanejo, Molagavita. Cerrito no incluye Málaga, pero era la notaría de la región. También de Capitanejo y de Carcassí. Se funda el primer colegio aquí en Concepción en 1867. Este colegio se llamó el Colegio Modelo. Se enseñaba francés, se enseñaba inglés, había profesores extranjeros. Esto me parece emocionante. Ahí estudió un sacerdote, para mí es bastante familiar su nombre, porque mi padre lo nombraba mucho, que fue obispo más adelante, el obispo llamado Evaristo Blanco, un gran personaje. En 1880 se crean aquí unas fiestas públicas, me parece emocionante, y me parece hermoso que eso fueran fiestas, reunir la gente con alegría para leer e interpretar la Constitución Nacional. Una cosa muy linda, no como las fiestas de ahora, en todas partes para otras cosas. Era para cultura, estas fiestas. El 1 de mayo de 1880 se creó aquí un instituto agrícola. Se llamó Instituto Agrícola, no es el que hay ahora. Fue un instituto llamado así, pero que alcanzó a sacar una generación de ingenieros agrónomos aquí en Concepción. Algo emocionante. Fue universidad prácticamente. Ahí fueron profesores, Crisanto Cáceres, los nombro porque son apellidos muy familiares aquí en Concepción, inclusive los nombres. Moisés Barón, José Natividad Meneses, Zenón Meneses y, como dije, Crisanto Cáceres. Compraron una imprenta propia. Tenían laboratorio de química, traído desde Francia, dicen.
Tenían un gabinete de física traído desde Londres. Tenían mapas, tenían laboratorios, fabricaban abonos y tenían una piscina donde trabajaban la piscicultura. Esto para mí es emocionante, ver la grandeza, el progreso que tuvo Concepción. Por estos días se creó también una fábrica de cerveza. Esa fábrica funcionaba a los dos lados de la quebrada del Táchira, que cruza nuestro pueblo aquí en la parte norte, la parte del barrio que llamamos La Estación. En 1881 dice que los masones entraron al templo, destruyeron el órgano, que era un aparato musical muy costoso, un instrumento musical muy costoso, muy fino, traído desde muy lejos. Lo destruyeron, dañaron algunas imágenes. Entonces esto quedó en la historia como una ofensa muy grande a la religión. Recordemos que en ese entonces nuestra gente era mucho más piadosa que ahora. Por eso, por estos tiempos, Solón Wilches ya empieza a ser gobernante y algunos familiares empezaron a crear conflicto porque él fue nombrado presidente o gobernador del Estado Soberano de Santander y estaba aspirando a la presidencia de la República. Pero algunos familiares, un cuñado, un hermano, reunieron un comité y fueron a poner quejas contra Solón Wilches, diciendo que él era demasiado tolerante con los enemigos, bueno, hago un paréntesis. Sabemos muy bien que a través de la historia siempre el gobierno liberal en el país expulsaba a los jesuitas. Y cuando subían los gobiernos conservadores, traían a los jesuitas de nuevo. Entonces esos pobres estaban que los llevaban, los llevaban a medida que iba habiendo cambios de gobierno. Cuando estuvo entonces el general Solón Wilches, quería ser presidente, estos familiares lo acusaron de que él estaba siendo demasiado tolerante con la iglesia. Y es que esta región era un fortín liberal. Tan un fortín que por estos tiempos siendo Concepción la capital de la provincia, hay muchas escaramuzas políticas. Acordémonos, es 1883. Ya ha pasado todo este espacio de la patria boba. Pero no crean, todavía hay gente en este momento que, como ahora y siempre, que están en esas escaramuzas emocionales políticas. Por este tiempo, entonces, como les decía, hacen renunciar a Solón Wilches, quien con mucha tristeza vino y se refugió en su finca y renunció a todo. Luego, en 1884, olvidé, por este tiempo, en 1883, cierran la universidad, ese instituto que había sido creado, y se llevan algunas cosas para Málaga y la mayoría para Bucaramanga. Se llevaron los laboratorios, se llevaron las maquinarias y prácticamente despojaron a este territorio. Pero una señorita del municipio creó un colegio donde enseñaban a las niñas del municipio
de la provincia a tejer, a bordar. Esta familia, familiares Wilches, crearon también una sala de lectura. Esto es emocionante. En aquella época, una forma de buscar el progreso, de buscar la cultura. En 1884, que se llevan la imprenta para Málaga, la iglesia decide que el mercado no se siga haciendo el domingo, porque que el domingo es un día de descanso y de alabanza para Dios, que por lo tanto pasen el mercado para el lunes, y hasta nuestros días el mercado es el día lunes. En 1912 es cuando abren el colegio de señoritas y abren un club de lectura. Regresa la notaría a Concepción. Quitan la vicaría. Nos quitan la vicaría y pasa inclusive un telégrafo que funcionaba aquí en Concepción, lo pasaron para Málaga. Es importante recordar que ya a comienzos del siglo XIX traen el primer radio para comunicación del ejército. Aquí a Concepción ya funcionaba en muchos lugares de Colombia, pero fue el primero. Arreglaron la carretera hasta Concepción. Contaba mi padre cómo el primer carro llega, y eso es una cosa de magia, y cómo en ese carrito subían todos los jóvenes y la gente que podía ahí a la entrada del municipio, y los llevaban a la salida por unos centavos. Imagínense subir en esa máquina prodigiosa que era un bus, un carro, no sé qué tipo de carro. Pues mi papá contaba con emoción, pero con risa de pensar en cómo habían sido ellos de inocentes, ¿no? Pero yo pienso que en ese momento no fueron inocentes, era realmente algo grandioso. Olvidé decir que en 1918, antes de llegar a estos carros, cada vez que un colegio se trataba de acabar, creaban otro. Crearon una escuela para fabricar sombreros de jipa para todo el oriente y funcionó un buen tiempo. También hubo aquí fábricas que trabajaban la seda. Hubo excelentes modistos, sastres. Existía, y esa alcancé a conocer yo de niña, algunos curtiembres, donde traían de la región los cueros del ganado vacuno y ahí los curtían como con unas maderas que traían por allá de Saravena. Y por lo tanto aquí había muchas alpargaterías, producían alpargatas también para toda la región. Recuerdo, eran varias alpargaterías, había mucho trabajo, la gente era muy laboriosa. También a comienzos de siglo hubo un problema con Cerrito porque la región de Mojicones es un caserío pequeño, nos la quiso disputar el Cerrito. Ahí hubo su escaramuza, pues no de armas, pero sí de leyes, y Concepción quedó como con Mojicones desde entonces. Como les decía, llega también ya entradito el siglo XIX, el siglo XX, llegan el batallón Maza. No sé qué tan famoso sería. Mi padre lo nombraba con respeto y admiración. Debió ser algo grande. Y se funda un periódico llamado El Fígaro. Me llama la atención porque Le Figaro de Francia. Aquí El Fígaro, ese periódico.
Más adelante se hizo otro periódico llamado El Liberal. Hubo varias oportunidades, inclusive en algún momento iniciando, los periódicos se hacían con un mimeógrafo. Para los que no saben, lo conocí, me parece muy lindo. Era un rodillo que lo llenaban de pintura y con una máquina, tal vez sin cinta, con fuerza, escribían lo que querían decir en el periódico de tal forma que se perforaba la hoja. Al enrollar esa hoja perforada alrededor de un rodillo empapado en tinta, lo hacían girar sobre hojas limpias y quedaba impreso el mensaje. Y alcanzaba para pasar varias hojitas. No eran muchas, había que estarlo quitando y poniendo otro para poder echar nueva tinta. Pero para mí es muy importante saber que Concepción no fueron dos, fueron como 3 o 4 periódicos que se fundaron aquí en Concepción. Esto nos da una idea del progreso cultural que siempre hubo en esta región. No sé, otros municipios también puede que tengan historias grandes, pero para mí la historia de Concepción es demasiado importante porque de verdad fue como no solamente el que pudo proveer comida para los alrededores, gracias a que por aquí se criaba el ganado vacuno, caprino, porcino, se sembraba, esto tenemos todos los pisos térmicos, y se sembraba desde papa, yuca, es decir, productos de tierra caliente, cebada, trigo, maíz, productos de tierra caliente y productos de tierra fría. Pero era gente muy, muy laboriosa. Aquí por allá por 1936 se creó una escuela normal donde salieron maestros rurales. En 1941 pues se llevan la dotación de la escuela normal para Málaga. Y entonces se funda otro colegio, siempre con colegios, siempre con escuelas, siempre con lugares donde la gente estudiaba. En esta complementaria estudió mi padre. Era una especie de colegio, tal vez tenía 1 o 2 grados solamente, y ahí estudiaban artes y oficios. Ahí enseñaban electricidad, carpintería y otra cosa que en el momento se me escapa. Mi padre aprendió la electricidad y había muchas electricidad, zapatería, carpintería y había mucha maquinaria. En 1943 se crea la Casa Municipal, donde iba a funcionar definitivamente la alcaldía. En 1947 se mejora el acueducto. Y a propósito de esto quiero decir, Concepción es un gran acopio de agua limpia, pura. Tenemos muchas quebradas, lagunas importantes. Tenemos ríos, quebradas, pero tenemos que cuidarlas, porque ya vemos cómo en este momento de pandemia, con el encierro, hemos podido descubrir el cambio que ha habido en el ambiente. Aquí, por ejemplo, salimos a la ventana en la mañana y las avecitas, diferentes clases de aves, de pajaritos, están corriendo por la calle y por el parque. Las calles están todo el tiempo limpias. Aquí la gente ha sido muy juiciosa. Se ha estado todo el tiempo encerrada. Solamente sale por extrema necesidad. Nunca había estado tan solo el pueblo. Hay algo que a mí me entristece un poco
y es que después de haber sido nuestros padres y abuelos, haber sido tan guerreros, trabajadores empeñosos, grandes productores de todo lo que nos da el campo en cuanto a fauna y flora, ahora la gente no quiere trabajar. La gente se acostumbró a vivir con los auxilios que da el gobierno. Mucha clase de auxilios, que es una cosa muy pequeña, pero que con eso la gente vive pues tranquila, cómoda, así vivan muy pobres, pero vive contenta sin tener que trabajar mucho. Entonces esto ha servido solamente para que Concepción haya ido perdiendo poco a poco como ese empuje laboral que siempre nos caracterizó. En 1946 se creó el último periódico, se llamó Cultura y Civismo. Hay algo importante que olvidé de decir y que para mí es emocionante también contar. Nuestras veredas tenían nombres, los conozco, pero en el momento se me escapan. Recuerdo Las Audas, bueno, nombres que no sé, desconozco el significado. Pero el Consejo aprobó a principios del siglo XIX cambiar los nombres y tenemos los nombres de todas las batallas, de las batallas más destacadas de Bolívar. De manera que aquí tenemos a Bomboná, no sé dónde apunté los nombres para que no se me olvidaran, pero tenemos a Bomboná, Pichincha, Ayacucho, los nombres. Todas nuestras veredas tienen los nombres de las principales batallas de Bolívar. Eso también es muy bonito. Es necesario en este momento de encierro que reflexionemos, que cambiemos para bien. Las noticias nos cuentan cómo mucha gente sigue igual, pensando solamente en lo indebido, en lo incorrecto, y siempre el pueblo cometiendo errores por falta de educación. El ministerio creó, habla la docente, creó leyes que permiten que los estudiantes puedan pasar los años aunque no aprendan, con tal de que el gobierno no tenga que seguirlos teniendo en las aulas porque les representan un gasto económico. Yo creo que no era por ese lado. Yo creo que hay otras estrategias para hacer que el estudiante aprenda y que el maestro enseñe y que progresemos. No que nos quedemos en la casa durmiendo esperando una limosna del gobierno, que no nos permite progresar, que no nos lleva realmente a estudiar, a prepararnos a ser grandes. Mi municipio es hermoso. Hace unos días me contaba un señor de Málaga que hace las lápidas para la mayor parte de la provincia y decía, de Concepción debió ser algún viejecito, porque de Concepción y de Enciso toda la gente que viene, cuando vienen a mandar a hacer las lápidas, es para gente muy viejecita. Dijo, no entiendo por qué en esos dos municipios la gente se muere ya tan viejita. Y sí, cada vez que uno oye doblar las campanas, anuncian que murió un viejecito o una viejecita, siempre mayores de 90. Y es que este municipio tiene un clima fantástico, una paz, tranquilidad. En cuanto a la cultura del municipio hay otro problema. Y es que a mediados del siglo XX, a ratos me confundo con el 19 y el 20, a mediados del siglo XX fueron las luchas bipartidistas, liberales y conservadores, y como ya habíamos dicho, eso fue un fortín liberal,
y la mayoría de la gente de toda la provincia, ya se había creado hacía ratico, de toda la provincia de García Rovira, vino a asilarse aquí en Concepción. Inclusive de Málaga hubo amenazas de que se venía el ejército a tomarse, porque estaba gobernando Mariano Espina Rodríguez, Laureano Gómez, fueron en esos gobiernos de extrema violencia y la gente de Málaga venía a tomarse aquí a Concepción y nuestros abuelos y nuestros padres crearon armas bastante elementales, pero bastante letales, que afortunadamente no tuvieron que estrenarlas. Se enteraban de cómo estábamos aprovisionados en este municipio y nadie fue capaz de entrarse a tomárselo. De manera que aquí llegó gente de Carcassí, de Enciso, de San Andrés, de Huaca, de Molagavita, y lo que fue Concepción y Cerrito, netamente liberal. Ahora, pues bueno, ya los partidos también son tantos y las plataformas políticas se acabaron. Solamente son colores o son nombres, de ahí no pasamos. En este momento es muy importante destacar y pedirle al gobierno que no deje morir nuestros municipios. Hay muchas cosas hermosas que rescatar. Como decía, este pueblo es hermoso, es de paz, es de un clima inmejorable. Aquí ni nos enfermamos. De manera que necesitamos que nos vuelvan a mirar, que mejoren nuestros colegios, que mejoren, que nos den la oportunidad de mejorar en todos los sentidos. Para el turismo, aquí hay 2 hoteles, tal vez no sean excelentes, pero se pueden mejorar. Existen varios restaurantes, son restaurantes pequeños, sencillos, porque no hay turismo. Pero por lo menos últimamente, en este último año, en el año anterior se creó uno muy bueno. Y yo creo que cualquier persona, en el momento en que esto mejore, va a empezar a crear mejores servicios también. Lo que pasa es que nadie se va a poner a invertir en un restaurante, en un hotel, etcétera, donde nadie va a llegar. Es un dinero que se va a poner a dormir. Pero realmente tenemos, como ya les dije, lagunas, montañas. Mire, tenemos excelentísimas cascadas, bellas, bellas. Y el agua, por favor, que nos ayuden a cuidarla. No podemos dejarla acabar. Somos emporio, si cabe la palabra, emporio de agua. Ya hace pocos años se había llevado el agua por allí del norte. Sí, hay gente que la necesita, pero entonces cuiden las cuencas hídricas. Pero se llevan el agua y no cuidan la cuenca. Ustedes saben que hay que sembrarla, que hay que cuidarla para que el agua siga proliferando, para que llueva. Pero si empezamos a explotar minas, a acabar con la naturaleza, también se van a acabar nuestras aguas. Y se va a acabar el agua para Málaga. Se va a acabar el agua para toda nuestra provincia. Por favor, ayúdennos a cuidar nuestro patrimonio cultural. Les decía que a mediados del siglo XX, por las luchas bipartidistas, esto tuvo muchísimos cambios. Y entonces, al venirse la gente de tantos municipios, la cultura de Concepción se convirtió en una amalgama de culturas. Luego, con las violencias que vinieron después con los grupos de izquierda y derecha extremos, la gente más educada, la gente de dinero también, que podía ayudar a los demás, tuvieron que irse del municipio, huir. Y esto se llenó pues de gente diversa, y los que quedamos pues ya no tenemos la misma cultura de antes. Ya es muy difícil hablar de cosas propias. Sé que esto no ocurre solo en Concepción, ocurre en todos nuestros municipios. ¿Qué nos es natural?
que es propio de aquí. Algunos dicen el mute, es santandereano. Las arepas carisecas son de la región. Aquí se hace ponqué delicioso, muy delicioso. Se hacen amasijos muy ricos. Y en el momento en que el gobierno nos ayude, yo sé que van a aparecer muchas industrias. Somos capital lanar de Colombia. Tenemos artesanas que están haciendo siempre sus ruanitas, sus bufandas, sus gorritos, bastante elementales. Tenemos maquinaria para eso, pero nos ha faltado capacitación, nos ha faltado dirección. También hay una fábrica de ropas de lana, de oveja, hermosa ropa. Se fabrica aquí en Concepción, dirigida por un experto que viene de Bogotá y hace los diseños, y se hacen chaquetas, chalecos, sombreros, flores, abrigos, ruanas, cobijas, pero todo de la máxima calidad, todo muy bien hecho. No podemos decir que vale 2 pesos, porque se hace con lanas que requieren mucho trabajo, mucho proceso, pero con eso, si nos apoyan también, pues va a haber más trabajo para la gente de Concepción. Realmente en este momento somos un municipio muy pobre y la gente del campo se dedicó simplemente a criar ganado vacuno y a vivir de la lechecita que llevan los lecheros. Entonces nuestro pueblo se está viniendo a menos. Por favor, gobierno departamental, por favor, señor gobernador, yo creo en usted, porque ustedes siempre han velado por el desarrollo turístico, por el desarrollo empresarial de las regiones. Sé, porque he leído en las noticias, lo que han hecho por los lados de Barranca, de San Gil, de muchas provincias, pero no he leído, no sé por qué, si es que no hay, no he visto, no he encontrado cuál ha sido el apoyo para García Rovira. Entonces, por favor, gobernantes santandereanos, vuelvan los ojos a García Rovira y a Concepción. Vengan, visítennos. Es un municipio hermoso, de gente buena, respetuosa y amable. Vengan, no se van a arrepentir. Muchas gracias.